Si son nuevos con nosotros, hemos estado leyendo el libro de Segunda de Corintios, así que oraré al nosotros entrar al pasaje de hoy, Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5. Señor Jesucristo, el que dijo: Lázaro, ven fuera de los muertos, oramos que uses tu palabra hoy para traer a vida a los muertos. El que curó a los que sufren de diferentes enfermedades, usa tu palabra hoy para curar a tu pueblo. Ven y haz la obra que haces por tu Espíritu hoy, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Amén. Este pasaje se trata todo sobre perdonar. C.S. Lewis una vez dijo que todos estamos de acuerdo que el perdón es una idea bella hasta que hay que practicarla. En verdad es una idea bella, pero es difícil practicarlo. Hay un número de películas y shows que tienen esto como un tema dominante. Para citar Hamilton, si nunca han oído de esto, hay una canción que Eliza, la esposa, se le presenta la decisión inimaginable de perdonarla por sus fallos. También piensa por haber fallado hacia ella. Y en Los Miserables, Jean Valjean está huyendo del inspector Javert, que tiene una línea en una de sus canciones donde dice sobre Jean Valjean: tienes que pensar que estoy loco, te he casado por los años, un hombre como tú no puede cambiar, un hombre como tú. Y la falta de perdón en su propio corazón termina arruinándolo. Amamos la idea del perdón, pero ponerlo en práctica es otro asunto. Dos de los ministerios más difíciles tienen que ver en la iglesia son el ministerio de la disciplina y el ministerio del perdón. Ambos se mencionan en el pasaje que estamos viendo hoy, pero se enfatiza más el segundo, el perdón. Y una iglesia saludable tiene que hacer ambos, tienen que practicar la disciplina y tiene que practicar el perdón a los que se arrepienten. Dios bendice a la iglesia que toma el pecado suficientemente serio para reprender y también tiene que perdonar a alguien que haya arrepentido, se haya arrepentido. Los reformadores ven a una iglesia que debe disciplinar y tener que practicar los sacramentos. Y esto es para la verdad, para la pureza de la iglesia, para la restauración de aquellos que están siendo disciplinados. Sabemos que en las 7 iglesias en Apocalipsis, Jesús commenda a las iglesias por no tolerar a los falsos maestros y la inmoralidad. Y ese es otro sermón. Este pasaje se trata mayormente de perdonar a alguien que ha sido reprendido y se ha arrepentido. Y Pablo llama a la iglesia a darle la bienvenida a esta persona con el amor de Cristo. En una iglesia o un cristiano que no perdona y no aprecia el perdón de Dios, como Jesús lo dijo en la oración en el Padre Nuestro, que debería ser diario para nosotros: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Porque si perdonamos a los que pecan contra nosotros, nuestro Padre nos perdonará, pero si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdonará a nosotros. Amo en Nehemías capítulo 5 como están orando y dicen sobre Dios: tú eres un Dios listo para perdonar. Él está parado, listo para perdonar, está más listo para perdonar que estamos listos nosotros para arrepentirnos. O en el Salmo 103, Él perdona todas nuestras iniquidades, las pone más lejos que el este del oeste. Y Colosenses 3 lo pone concisamente: si uno tiene una queja contra otro, cancélenlo, ¿verdad? No, perdónense unos a otros como el Señor os ha perdonado a ustedes. Así deben vosotros perdonar. Hablemos ahora de la situación en este pasaje. Pablo estaba en Efesios cuando oyó un reporte negativo de un individuo particular que estaba liderando una facción en Corinto.
Y en vez de hacer su doble visita que quería hacer en Corintia, tuvo que hacer una visita de emergencia. Dijo que fue dolorosa. La reunión no fue buena y hubo una explosión y Pablo tuvo que huir o se fue. Él iba a venir de nuevo cuando estaba escribiendo Segunda de Corintios, y aquí dice que él da gracias que esa carta dolorosa funcionó, funcionó y fue llamada a la iglesia a tomar esta acción sobre este ofensor. Fue suficiente para tomar una acción, algún nivel de acción eclesiástico, y fue extremadamente doloroso para Pablo. La mayoría de la iglesia respondió bien y se puede ver las gracias aquí en 2 de Corintios. Todavía había un trabajo necesario para hacer, y después de que se tomó la acción eclesiástica, algo genial pasó. Funcionó. El ofensor aparentemente se ha arrepentido y Pablo urge a la iglesia que le den la bienvenida y lo perdonen. Aquí ven el balance de la pureza de la iglesia y el perdón de la iglesia, y fallar en hacer la disciplina o en el perdón permite a Satanás a tener la ventaja. Este pasaje termina diciendo que el no perdonar está en línea con Satanás y su obra. Les delinearé el pasaje brevemente espero, porque hace tanto frío. Pablo dice que si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, no hablar muy severamente, a todos vosotros. Lo que sea que pasó con esta iglesia y este individuo había causado dolor. Esto era dolor verdadero. Pablo experimenta ambos con los corintios, gozo y dolor. Algunos de ustedes más viejos pueden recordarse a los teólogos Rob Bass y E.C. Rock que cantaban que el dolor es como el sol y la lluvia, y Pablo tenía mucho de esto. El dolor que se le ha causado, él no quería exagerarlo, también le ha causado todos dolor. No sabemos la ofensa o quién este hombre es. Parece ser un hombre, dice, usa el pronombre él en el versículo 8. Pero algunos han sugerido que este es el individuo en 1 Corintios 5. Hay una escena ahí donde un hombre estaba en una relación incestuosa, y Pablo le dice a la iglesia que saquen al hermano inmoral. Y algunos han especulado que él se ha volteado y se ha arrepentido y quiere ser bienvenido de nuevo, pero no hay ninguna pista en el texto que fuese individuo particular, pero lo que podemos decir es que le había hecho daño a Pablo, que había atacado su autoridad, y en quizás 2 de Corintios 12:20 puede que haya estado involucrado con los asuntos que habla Pablo ahí, donde habla de la idolatría y la inmoralidad sexual, y es posible que él había estado quizás urgiendo que se continuara ese tipo de práctica, así que debía haber sido serio el comportamiento como sea, ya que él estaba atacando a Pablo y teniendo una facción, y él dice que ha causado dolor. Así que noten que cuando dice esto en el versículo 5, vemos un principio que es muy importante, y es nuestro pecado afecta a los otros. Esta no es una idea muy popular hoy, ya que ven a las personas decir cosas como no estoy haciéndole daño a nadie, es mi decisión, pero el pecado siempre tiene efectos en la comunidad, siempre tiene efecto en la sociedad, y en este caso la iglesia. Las acciones de este ofensor habían impactado a la iglesia negativamente, pero ahora dice en el versículo 6 Pablo que el castigo fue suficiente, y les dice que paren. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Este castigo es suficiente. La iglesia había respondido en cierto tipo de disciplina, de corrección. No sabemos qué específicamente hicieron, quizás excomunicación, hasta quizás una reprensión leve, pero algo pasó, y Pablo dice que es suficiente ahora. No menciona el arrepentimiento de este hombre específicamente, pero basado en otros pasajes sobre este problema, no creemos que Pablo hubiera pedido el perdón
sin el arrepentimiento. Y está reflejando aquí al Señor Jesús en su enseñanza. Vemos en el capítulo 17 de Lucas, que dice Jesús que si tu hermano pega contra ti y se arrepiente, perdónalo. Si pega contra ti 7 veces al día y 7 veces vuelve y dice me arrepiento, perdónalo. Esta es una ilustración de este principio que Jesús puso frente a nosotros. Y aquí está el llamado a perdonar. Versículos 7 al 11. Esto es lo que deben hacer con este individuo. Sería mejor voltearse y perdonarlo y consolarlo, o puede ser abrumado por excesivo dolor. Así se sentirán los Chiefs hoy. 23-20 a los Bucks. La palabra perdonar aquí en griego no es la palabra usual. Esta palabra que viene de la palabra charizomai tiene charis en ella, y está literalmente diciendo den gracias a él, denle un regalo de perdón. La palabra usualmente efeme tiene la idea de dejar ir algo. Cuando perdonan, dejas ir cualquier resentimiento que tienes contra alguien. Pero aquí el énfasis está en dar, en la gracia. Y al corazón de la palabra perdonar, en inglés, forgive, tiene la palabra give, dar. Y en español tenemos dar perdón. Las personas no lo merecen. Por eso está la idea de dar y dar gracia, y no se desarrolla la palabra en el capítulo 8. Se llama a abrazar a esta persona como el padre del hijo pródigo que le da la bienvenida a su hijo cuando se arrepiente. Está llamando a los corintios a hacer en un nivel pequeño lo que Dios ha hecho a un nivel enorme. Como el salmista dice, si tuvieras un récord de los pecados, Señor, ¿quién pudiera pararse? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Y por eso es que nosotros no tenemos cuenta de la maldad, porque nosotros estamos reflejando la experiencia que hemos experimentado. Perdonamos porque nuestro Dios, nuestro Padre en el cielo, es perdonador. Así que, número 1, el perdón que trae consuelo. Pablo está preocupado que este hombre pueda ser abrumado por el dolor. Puede considerarse ser atragado. Él no quiere que el individuo sea atragado, él quiere que experimente sea curado por la gracia de Dios, el consuelo. Estar en una relación donde las cosas no están bien es incómodo, es algo que trae el perdón, es un consuelo profundo. Y estamos reflejando aquí que Dios es el Padre de todo consuelo y de toda misericordia. Segundo, dice en el versículo 8 que el perdón expresa el amor. Reafirmen su amor hacia vosotros. No solo perdónenlo, pero ámenlo. Está en el mismo espíritu del versículo 7. No simplemente hablen con la boca, sino demuéstrenlo. No dejen que sea tragado por la desesperación, sino confirmen su amor por él. Es ratificar, la palabra ratificar una decisión legal, reafirmar su amor por él. No simplemente exoneren a la persona en una manera fue de lejos, calladamente dejando que vuelva a entrar a cierta distancia, sino perdónenlo y reafirmen el amor en la misma manera que Dios lo ha demostrado por nosotros. Este tema lo vimos la semana pasada en el versículo 4, y aquí la iglesia está siendo llamada a representar esta ética del Nuevo Testamento. La más grande de esto es el amor. El fruto del Espíritu es amor, que el amor sea genuino. El amor es el camino de la excelencia. El nuevo mandamiento que Jesús nos da, que nos amemos unos a otros. El perdón expresa consuelo, expresa amor, y es un asunto de obediencia también. Dice en el versículo 9, también con este fin os escribí, para ponerlos a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pablo vuelve a esta carta que ya no tenemos de dolor, y este fue el fin con la cual él la escribió. En esta
en este versículo el mensaje era disciplínenlo. En 2 de Corintios era perdónenlo. Él ha respondido apropiadamente y ahora quiere que la iglesia responda apropiadamente. Quiero ponerlos a prueba, quiero que sean discípulos comprobados, que escuchan la palabra, que son hacedores de la palabra, como dice Santiago. No es simplemente escuchen las partes que nos gustan y no hacer las partes que no nos gustan. Es sobre el amor completo de este hombre y la hermandad completa con él restaurada. Versículo 4, parte 4. El perdón le da placer a Cristo. Al que perdonen, a quien perdonéis algo, Pablo está hablando aquí de lo dice que si yo he perdonado algo, ha sido por vosotros en presencia de Cristo. Lo que Pablo dice aquí, si he perdonado algo, está básicamente bajando su hecho de perdón. Él ha perdonado al que lo ofendió a él, que no respetó su autoridad, que creó una facción en Corinto. Pero a la luz de Cristo no es algo difícil perdonar. Él dice, si he perdonado cualquier cosa, y él había perdonado mucho, pero en la luz de todo lo que él experimentó en Cristo, él puede verlo como un hecho pequeño de perdón. Lo he hecho por ustedes, por el bien de la iglesia. Y Pablo aquí está liderando, por ejemplo, y por la unidad de la iglesia. Aquí dice, lo he hecho en la presencia de Cristo. Y aquí la palabra en griego es en la cara de Jesús. Él lo ha hecho mirando a Cristo. Dios mirando, Cristo mirando con aprobación de este hecho de perdón. Él se siente bien con este perdón. No necesitamos más que esto, ¿no? Que como los que han experimentado el amor de Jesucristo, a la gloria de Cristo, que sonríe sobre su pueblo al vivir con este tipo de perdón. Todo nuestro perdón está la fuente de nuestro perdón es el perdón de Cristo, que Cristo está aquí presente en la disciplina eclesiástica, donde hay 2 o 3 reunidos, Cristo está ahí. Aquí también Cristo está en el perdón, Él está ahí, está con nosotros. Y cómo no podemos, al pensar cómo nos ha perdonado, no perdonar. Y Jesús dice en Mateo 18, $6 billones fueron perdonados a alguien, y no le perdonaría al otro el que le debe $12,000. Nosotros tenemos una deuda incalculable que nunca podemos pagar. Y a la luz de esto, las personas que perdonadas perdonan. Los perdonados perdonan. Eso no significa que no hay consecuencias. David fue perdonado y hubieron consecuencias en su reinado, en su familia. Pueden ir a la cárcel. El ladrón en la cruz fue perdonado, pero aún así murió. Somos perdonados frente a los ojos de Cristo, como los que han sido perdonados por Cristo. Versículo 5. Punto 5. Esto es lo que me ha llegado fresco esta semana. El perdón avanza los planes de Satanás. El perdón no deja avanzar a los planes de Satanás. Para no ser, versículo 11, para que él no tome ventaja sobre nosotros, pues no admiramos sus planes. Cuando piensas en el plan de Satanás en el mundo, ¿qué viene a tu mente? Puede que pensemos de cosas macro en el mundo amplio y la maldad de varios eventos o movimientos, y eso ciertamente es verdad. Pero es bien interesante cómo en el Nuevo Testamento las relaciones rotas, las relaciones divisivas, el no perdonar en la reconciliación se le atribuye a la obra de Satanás. Él quiere destruir la iglesia. Así que, ¿qué hace? La iglesia está formada de personas y él está involucrado cuando no hay perdón. Ven esto en Santiago capítulo 3 cuando se habla de hacer las paces y el conflicto, donde hay desorden. Ven a Satanás ahí. En Efesios capítulo 4, donde dice que
No dejen que el sol se ponga sobre su ira. No le den pie al diablo. El diseño de Satanás es destruir a la familia de Dios y a la familia humana. Él quiere negar todo ministerio cristiano y puede robarse nuestro gozo y nuestra felicidad, y la duda y el no perdón y los sentimientos malos son incluidos en el plan de Satanás. Y nosotros vamos a destruir sus planes practicando el perdón. Perdonaremos a las personas arrepentidas como los que hemos sido perdonados. A poner un punto filoso aquí, no perdonar es satánico. Ahora, de David Garland, la cita: el reino de Satanás es donde la inmoralidad, el deseo de la venganza, la falta de corazón y el rencor tienen obra. Los que han recibido el perdón de Dios son transferidos a un lugar donde la fe, el amor y la esperanza y las misericordias tiernas gobiernan. Satanás no tiene poder en una comunidad donde hay perdón y amor. Satanás siempre quiere destruir la obra de Dios, del perdón y el amor. En Timoteo, cuando Pablo dice que los pies de Dios destruyen a Satanás, él es destruido. Satanás es destruido por la reconciliación, el amor y la caridad cristiana. Destruye los poderes malignos, son defensa nuestra. Destruimos los planes del maligno al practicar el amor y la reconciliación y el perdón. Él es destruido por la reconciliación. Y en la cultura de cancelar que tenemos hoy, esta es una palabra a la iglesia, una palabra a los cristianos: no cancelamos, perdonamos. ¿Por qué? Porque no fuimos cancelados, fuimos perdonados. Alabemos a Dios. Dios no solo nos tiró al lado cuando pecamos, pero nos ha dado la bienvenida y nos ha amado, y debemos poner las manos alrededor de pecadores que han sido perdonados nosotros. Y las personas perdonadas perdonan por consuelo, por amor, como algo hecho frente al Cristo aprobador y buscando destruir los planes de Satanás. Una última cita de Dane Orland, que dice que cuando nos volteamos y perdonamos a alguien arrepentido, les damos un toque del cielo. Este es quien Dios es. Y al hacer esto, no simplemente damos una charla, no simplemente movemos un dedo sutilmente al penitencial. Responder así no es productivo. Simplemente abrazamos, porque nosotros hemos caído en 1000 diferentes veces en nuestras cortas vidas y necesitamos el abrazo de Dios y su perdón para nosotros. Sean tiernos unos con otros, perdonándose unos a otros como Dios en Cristo los perdonó. Porque, hermanos y hermanas, nosotros hemos experimentado lo inimaginable en Jesucristo. Lleno perdón y misericordia. Y ahora debemos demostrar esa misericordia y esa gracia unos a otros. Y si están aquí esta mañana y no son creyentes, eso te ofrecemos. No una lista de reglas, no un mensaje de simplemente enderezate y vuela bien. Búscate un poco de religión en tu vida. Estamos diciendo que Dios es santo y nosotros pecadores, y no hay relación con Dios fuera de Jesucristo, pero Él te buscará si te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en Jesucristo. Puedes estar parado en la manera que Cristo está parado frente a ti. Y quisiéramos hablar de esto antes de tomar la mesa. Ahora oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por las buenas noticias de tu evangelio. Si tú tuvieras un récord de los pecados, nadie pudiera pararse aquí, pero en ti hay perdón para que puedas ser temido. Haznos como perdonados, haznos perdonadores, como personas que han experimentado misericordia, haznos personas misericordiosas. Haznos este tipo de iglesia, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.